Muy buenos días, chicos de primero de secundaria. Antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar los valores trabajados en el mes de julio. Si bien es cierto, ya estamos en el mes de agosto, vamos a reforzar como última semana. ¿Cuáles son esos valores? El valor de la identidad y el valor del patriotismo. ¿Cómo podemos reflejar esos valores? Nos identificamos porque hemos nacido en un territorio, en este caso es nuestro. ¿Cómo podemos reflejar el patriotismo? A través de nuestras acciones, meditando que podemos mejorar constantemente, siendo colaboradores, siendo obedientes, ayudando al que más lo necesita, en casa, colaborando con los padres, cumpliendo con nuestros deberes, siendo responsables, siendo honestos. De esa manera estamos siendo fiel reflejo de una sociedad equilibrada y justa, y de esta manera podemos manifestar el amor hacia nuestra patria. Muy bien, vamos a observar algunas imágenes como preámbulo de nuestra sesión. ¿Qué estamos observando? Observamos, muy bien por ahí, un accidente de tránsito. ¿Qué más se observa en la otra imagen? Se observa, ¿qué se observa? Se observa buses, se observa carros. Muy bien, ¿dónde están? Están en la autopista. En la siguiente imagen se observa una desigualdad. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay una desigualdad? Por la forma de la imagen, ¿no? La balanza está inclinada. Nos está indicando que hay una desigualdad. Y en la siguiente imagen hay una muchedumbre, ¿no? Hay una multitud. ¿Pero qué está manifestando esa multitud? Tiene alegría, tiene enojo, tiene ira. ¿Qué muestra? Se muestra indignación, se muestra mucha impotencia. Yo les pregunto, ¿a qué se deberá este tipo de actitudes? Muy bien, ellos tienen esas actitudes de acuerdo a la realidad en la que están viviendo. ¿Por qué estarán protestando tanto? ¿Qué les molesta? Les molesta los accidentes, ¿no? Les molesta las injusticias, como estamos viendo en esa imagen. Y ellos se sienten indignados, fastidiados, quieren tomar la justicia por sus propias manos. Pues muy bien, todos estos hechos que ustedes han mencionado y que hemos recogido en estas imágenes se vieron transmitidas en España en el siglo XVII. Todas estas situaciones de crisis social se vio reflejada en una novela llamada Fuente Ovejuna. ¿Y de qué tratará esta novela, Fuente Ovejuna? Es una novela del género dramático que fue escrita por Lope de Vega. Ahora vamos a ver, ¿quién es Lope de Vega? Acá está Lope de Vega. Un escritor español, tuvo como novela cumbre Fuente Ovejuna. También escribió otras novelas, pero esta es la más destacada dentro del contexto histórico-social de España de la época. ¿Quién es el autor? Ya lo habíamos mencionado. ¿Quién es? Es Lope Félix de Vega y Carpe. Fue el mayor dramaturgo español, creador del Teatro Nacional y con una frondosísima producción teatral, es decir, creación de obras literarias en el género dramático. Fue llamado por Miguel Cervantes como el monstruo de la naturaleza. ¿Pero por qué fue llamado el monstruo de la naturaleza? Porque era erudito, porque era muy sabio y le gustaba escribir piezas teatrales. Por eso es que fue denominado monstruo de la naturaleza. Nació el 25 de noviembre en Madrid en 1562 y estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y cursó estudios universitarios en Alcalá
en el año de 1576. Aunque no consiguió el grado de bachiller, desde muy chico se dedicó a la creación de obras literarias. Al comienzo escribió poesías, traducciones y primeras comedias. Este falleció el 27 de agosto de 1635 en la ciudad de Madrid. ¿De qué trata la novela Fuente Ovejuna? Esta novela, para empezar, fue escrita en el año de 1612 y 1614. Fuente Ovejuna aparece como una obra de contenido social y reivindicativo, en la que se representa la rebelión del pueblo llano, unido ante la tiranía y la injusticia en el contexto histórico de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Un análisis superficial muestra el esquema de un conflicto social entre poderosos y oprimidos, en un triángulo representado por tres personajes. ¿Quiénes son esos personajes? Fernán Gómez, que es el encomendador, que lo vamos a ver a posteriori, Laurencia y Frondoso. El desencadenante de la acción es la violación de Laurencia, prometida de Frondoso, en un acto brutal del comendador Fernán Gómez. ¿Cuál es la estructura de esta novela? La obra se divide externamente en 3 actos, con 12, 17 y hasta 25 escenas muy marcados por los cambios de escena que responden al planteamiento, nudo y desenlace de la trama. Como es propio de la renovación barroca, rompe con las unidades de tiempo, espacio y acción. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que esta novela fue escrita en la corriente literaria del barroco y muchos de los pobladores, muchos de los escritores, muchos de los ciudadanos de aquella época del siglo XVII vivían una situación de crisis emocional. Había muchos suicidios, había mucho pesimismo, había mucha violencia, había mucha opresión. Y todo esto se va a ver volcado en las novelas, y una de esas es Fuente Ovejuna. Refleja justamente la crisis social que en realidad pasó en una época determinada. Entonces, es el reflejo. Por eso que dice que esta corriente o esta novela rompe con las unidades. No tiene un parámetro como se seguía antiguamente en la época grecolatina, que ellos sí tenían sus parámetros y tenían lineamientos que tenían que seguir. Pero en el barroco se rompe toda esta estructura. ¿Cuál es el argumento de Fuente Ovejuna? ¿De qué trata? Fuente Ovejuna es un pequeño pueblo que está bajo el dominio del comendador llamado Fernán Gómez. Este señor, o este comendador, no respetaba las leyes y abusaba de su poder, traicionando los principios feudales y comportándose como un tirano. Un hombre cruel, sin escrúpulos, que además, si no lograba seducir a las mujeres, las tomaba por la fuerza. Todos estos pastores eran violentados por el señor comendador, que era muy abusivo y tirano. Laurencia y Frondoso decidieron casarse. Ella quedó embobada por la valentía y fortaleza que Frondoso poseía. Sin embargo, el comendador ya había asignado a la bella Laurencia como su próximo objetivo. Pero gracias al valiente Frondoso, ella es salvada de las garras del tirano cuando se lo encuentra en el bosque. El comendador, muy enfadado, manda a aprisionar a Frondoso, mientras que el pueblo de Fuente Ovejuna, cansado por la crueldad, explotó de furia y tomaron la justicia por sus propias manos. Decidieron asesinar al comendador. ¿Cómo es que lo hace? Empiezan a reunir
buscan hachas, buscan piedras y todo tipo de herramientas que pudieran lastimar. Venciendo el temor y con toda esa furia, se fueron a buscar al comendador. Lograron invadir su casa y lo asesinaron sin piedad. Una vez perpetrado el asesinato, el pueblo acuerda no decir palabra de quién lo llevó, de quién lo asesinó. Fuente Ovejuna fue el asesino de su tirano, dominador. Un criado del comendador consiguió escapar con vida del palacio para avisar a los reyes de lo sucedido. Una vez informados, los reyes mandan a juzgar al pueblo. Pero sin embargo, la respuesta de quién fue el asesino no era la misma. No sabían. Todos respondían a la vez que era Fuente Ovejuna. Finalmente, el pueblo pide perdón y los reyes católicos absuelven al pueblo, ya que es imposible determinar la identidad de los culpables concretos e incorporan a la villa a la corona. Muy bien, recordemos entonces que la novela de Fuente Ovejuna es una novela de crisis social que se dio en una determinada época en el siglo XVII. ¿Qué personajes rescatamos aquí? Tenemos al comendador, ¿no? Tenemos aquí a la pareja que representa el amor, representado en Laurencia, que era la bella pastora, y Frondoso, que era el caballero, que representaba el amor, que representaba el caballero ideal. Mientras que el comendador era un anticaballero porque iba en contra de los patrones del caballero de la época, porque era cruel, porque era tirano, porque era abusivo, no respetaba las normas, atropellaba a la gente del pueblo, era un dictador. En esta imagen observamos la furia del pueblo. Recordemos que el pueblo ya estaba cansado, estaba hastiado, necesitaba tomar justicia por sus propias manos, ya que no eran escuchados. Las autoridades estaban ciegas, sordas, mudas. No había una respuesta a sus reclamos. ¿Por qué? Porque la autoridad que representa el bien era quien comandaba la tiranía. Es por eso que el pueblo estaba molesto. Pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso para que ellos fueran en busca del comendador? ¿Qué pasó ahí? Fue el abuso que recibió la pastora Laurencia, esa fue la gota que derramó para que la gente se indignara y fueran a buscar al comendador y lo asesinaran decapitando. De esta manera, ellos lograron tomar justicia por sus propias manos. Pero cuando perpetraron el asesinato, ellos empezaron a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quiénes van a ir a prisión? ¿O quién va a ir? Ellos no querían ir a prisión porque sabían que iban a ser severamente castigados, ya que habían asesinado al representante de los reyes católicos. Ellos tenían mucho miedo, pero ya habían efectuado el crimen. Entonces, entre ellos acordaron que cuando fueran interrogados, ellos iban a decir que fue Fuente Ovejuna. ¿Quién asesinó al comendador? Cuando le preguntaron el interrogatorio, fue Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién asesinó al comendador por segunda vez? Y nuevamente ellos repetían, fue Fuente Ovejuna, señor. Y así por tercera vez repetían lo mismo. Hasta que se llegó un momento que los reyes católicos decidieron absolver y perdonar al pueblo, reconociendo que el comendador fue una persona tirana, abusiva, y era una manera de congraciarse también con la gente del pueblo, perdonándolos. Y además, porque no podían identificar quién era el asesino. Es por eso que los reyes católicos deciden cerrar el asunto de esta manera. ¿Quiénes son los personajes principales o más resaltantes dentro de esta novela? Tenemos al comendador, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado antes, que era una persona tirana, cruel, que abusaba de las mujeres, no respetaba las normas
y hacía lo que quería. Laurencia. ¿A quién representa Laurencia? Laurencia representa a la mujer trabajadora de la época, la mujer fervorosa, la mujer que está dispuesta a luchar. Sin embargo, ella era el objetivo de deseo del encomendador, pero ella defiende su honor de doncella y mujer casada cuando es agraviada. ¿Por quién? Por Frondoso, que llega para rescatarla en el preciso instante. ¿Quién es Frondoso? Frondoso también es otro pastor que está muy enamorado de Laurencia y que no acepta que otra persona le falte el respeto. La considera, la valora porque está enamorado de ella y porque es un caballero ideal, un prototipo de la época. Amable, condescendiente, sincero, y él es la representación del amor filial. Teniendo en cuenta estas características de Fuente Ovejuna, recordemos que fue un hecho histórico real, vamos a responder algunas preguntas. ¿Quién escribió la novela Fuente Ovejuna? ¿Quién fue el autor? Lope de Vega. Muy bien. Describe a dos personajes de la novela. ¿A quién puedes describir? ¿Quién fue el abusivo, el tirano, el que no respetaba? ¿Cómo se llamaba? El comendador. Muy bien. Que refleja lo contrario del caballero medieval. ¿Qué otro personaje podemos describir? ¿A quién? A Frondoso, ¿no? Que representa al caballero ideal, el caballero generoso, gentil, amable, respetuoso, honorable. ¿Cuál sería el tema principal de Fuente Ovejuna? La justicia social, ¿no? Recuerden que el pueblo se sentía indignado por los atropellos que recibía cada día y ellos decidieron tomar la justicia por sus propias manos para poderse reivindicar, porque ellos tenían que recuperar el honor que habían perdido. ¿Cómo concluye o finaliza la historia de Fuente Ovejuna? Tuvo un final triste, tuvo un final feliz, se van presos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo concluye? Finalmente, el pueblo es perdonado. ¿Pero por qué es perdonado? Si cometieron un crimen, deberían estar presos. Les pregunto, ¿por qué fueron perdonados? ¿Por qué fueron absueltos? Porque no se pudo identificar quién o quiénes eran los culpables de ese crimen. Y porque además los reyes católicos pudieron investigar que efectivamente el encomendador era una persona tirana, no respetaba los derechos. Por eso es que también los reyes católicos decidieron absolver y perdonar al pueblo. Entonces concluye de una manera feliz. De esta manera concluimos nuestra sesión, pero no sin antes realizar algunas actividades que ustedes tienen que realizar en casa. ¿Qué es lo que me van a trabajar? Me van a escribir el argumento de la novela con sus propias palabras. Luego van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo nació y murió Lope de Vega? ¿Cómo se le denominó al escritor? ¿En dónde estudió? Y finalmente van a ilustrar cualquier escena de la novela. De esta manera concluimos nuestra sesión. Muy bien, nos vemos hasta la siguiente semana.